Alejandro Moreno Cárdenas se quedó solo esta semana. Y cuando digo solo, no lo digo como metáfora política. Lo digo en sentido literal. El PAN le cerró la puerta en la cara. Ricardo Monreal tiene 360 votos listos en la Cámara. Y el periodo de sesiones termina en julio. Eso significa que el hombre que lleva 4 años sobreviviendo gracias a sus alianzas, a sus intercambios, a su capacidad para encontrar siempre un amigo en el momento que más lo necesitaba, llegó a la semana más peligrosa de su carrera política completamente solo, sin partido que lo defienda públicamente, sin aliado que mueva un voto por él, sin una sola salida que no pase por lo que siempre juró que nunca iba a pasar. Suscríbete ahora mismo si crees que en este país la impunidad ya se acabó y que quienes robaron tienen que responder hasta el último centavo. Quédate hasta el final porque al cierre de este video te vamos a revelar el dato concreto sobre Monreal y los 360 votos que Alito Moreno conoce de memoria. El dato que explica por qué esta semana dejó de hablar, por qué el hombre que no sabe callarse lleva días sin salir a los medios, y por qué julio no es una fecha más en el calendario político de México. Para entender lo que pasó esta semana hay que entender lo que representaba el PAN para Alito Moreno, porque el PAN no era simplemente un partido aliado. Era el escudo narrativo más importante que le quedaba. ¿Qué es un escudo narrativo en política y por qué Alito lo perdió esta semana? Un político bajo investigación tiene 2 tipos de problemas. El primero es el legal, las carpetas de investigación, la FGR, la sección instructora, los testigos colaboradores. Ese problema existe y avanza con sus propios tiempos. El segundo problema es narrativo, y en muchos casos es incluso más urgente. Porque mientras el proceso legal avanza despacio, la narrativa se mueve en tiempo real. Si logras que el electorado te vea como víctima de una persecución política, puedes sobrevivir el proceso legal durante años. El ejemplo más claro es el propio Alito. Lleva 4 años con expedientes abiertos, cateos, solicitudes de desafuero, congelamientos de cuentas, y todavía es presidente del PRI y senador de la República. Eso fue posible gracias al escudo narrativo del PAN. Cada vez que Alito decía "me persiguen", el PAN estaba ahí para reforzar el argumento. Cada vez que alguien preguntaba si es culpable, ¿por qué sus aliados no lo abandonan?, el PAN seguía ahí. Marco Cortés viajando a Washington con él. Legisladores panistas votando en bloque contra las iniciativas del gobierno. La imagen de una oposición unida que defendía a uno de los suyos. Esa imagen se cayó a pedazos esta semana. Jorge Romero, el nuevo presidente del PAN, fue directo, sin subterfugios, sin la diplomacia que Marco Cortés usaba para mantener la distancia sin romper formalmente. Romero dijo en términos que no admiten interpretación: el PAN no va a hacer alianza con partidos cuyos dirigentes están bajo investigación. Punto. Sin nombres, sin señalar a Alito explícitamente. Pero todos en México saben de quién están hablando cuando el PAN habla de un dirigente investigado que quería su respaldo. Esa declaración destruyó 4 años de escudo narrativo en una semana. Pero aquí viene lo que todavía no es evidente para la mayoría de los medios. Y es lo que hace que esta semana sea diferente a todas las anteriores en las que Alito también parecía acorralado. ¿Por qué el rechazo del PAN esta semana es cualitativamente distinto a todos los rechazos anteriores? Porque llega en el momento en que la sección instructora de la Cámara de Diputados ya tiene el dictamen listo para salir. Hugo Eric Flores lo confirmó. Los elementos están. El proyecto existe. La intención es que el Pleno tenga la resolución antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. El periodo ordinario termina en julio. En otras palabras, el PAN le retiró el escudo narrativo exactamente cuando la sección instructora está a punto de mandar el dictamen al Pleno. El timing no fue casualidad. Fue cálculo político del PAN, que no quiere aparecer defendiendo a Alito en el momento en que el desafuero llega a votación. Porque cuando el Pleno vote, el PAN va a tener que decidir. Y ahora ya anunció, semanas antes, cuál va a ser esa decisión. Recuerda que al final de este video te vamos a explicar exactamente qué pasa cuando los 360 votos de Monreal se activan en el Pleno. El número específico que determina el resultado. ¿Y por qué para Alito ese número ya no tiene ninguna vuelta atrás posible? Quédate. Para entender por qué 360 importa, hay que saber cómo funciona la votación del desafuero. ¿Cuántos votos necesita el Pleno de la Cámara para quitarle el fuero a Alito Moreno? El proceso de declaración de procedencia, nombre formal del desafuero, requiere mayoría simple en el Pleno de la Cámara de Diputados. Mayoría simple sobre los presentes en la sesión.
En la Cámara actual, con 500 diputados totales, si asisten todos, la mayoría simple es 251 votos. Morena y sus aliados directos, el Partido Verde y el PT, suman más de 360 diputados en la Cámara. Para lograr 251, necesitan que vote el 70% de sus diputados aliados. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el resto de la oposición tienen alrededor de 140 diputados en total. Aunque todos votaran en contra, no alcanzarían para bloquear el desafuero. Los números de la Cámara destruyen cualquier esperanza de Alito de frenar el proceso mediante negociación legislativa. Eso él lo sabe. Sus abogados lo calculan todos los días. Y hay algo más en esta aritmética que casi nadie ha señalado de forma directa. El Partido Verde, que tiene 20 y tantos diputados aliados con Morena, es el mismo partido que durante años fue el más cercano al PRI en muchos estados. Gobernaron juntos, compartieron estructuras territoriales. El Verde tiene memoria institucional del PRI, y aún así sus diputados van a votar el desafuero. Eso dice algo sobre cuánto cambió el cálculo político en los últimos meses. Y aquí aparece el verdadero problema para Alito, porque el problema ya no es solo el número de votos. El problema es lo que pasa con el tiempo que le queda. ¿Cuánto tiempo le queda exactamente a Alito antes de que el periodo de sesiones cierre en julio? El periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados tiene fecha de cierre a finales de julio. La sección instructora, con Hugo Eric Flores al frente, ya anunció que la intención es emitir el dictamen antes de que termine ese periodo. Eso significa que el desafuero puede llegar al Pleno en cualquier momento entre ahora y finales de julio. Semanas, no meses, semanas. Y en esas semanas, Alito Moreno llega sin el PAN, sin aliados en la Cámara que puedan negociar algo, sin el escudo narrativo que durante 4 años le dio argumentos para sobrevivir cada crisis, con la FGR de Ernestina Godoy activa, con la UIF construyendo su expediente financiero, con 17 prestanombres declarando bajo criterios de oportunidad. Todo eso al mismo tiempo, en semanas, con 360 votos esperando. Pero hay algo más que esta semana reveló, y que va mucho más allá del PAN y de los votos. Algo sobre el propio Monreal que cambia la forma de entender toda la ecuación. Quédate porque esto que viene es lo que nadie está conectando todavía. ¿Por qué Ricardo Monreal es la figura que de verdad decide el resultado del desafuero y cuál es su posición real en este momento? Monreal es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Lleva décadas en la política mexicana. Conoce el sistema desde adentro. Y tiene algo que muy pocos políticos de su generación tienen todavía: credibilidad institucional en ambos lados del espectro político. Los priistas que llevan años en el sistema lo respetan. Los morenistas lo necesitan para mover legislación compleja. Eso lo convierte en el actor con más poder real sobre el timing del desafuero. Monreal no es el presidente de la sección instructora, pero es quien puede acelerar o enlentecer el proceso legislativo si lo considera necesario para los tiempos políticos de Morena. Y esta semana, según fuentes cercanas al proceso legislativo, Monreal tomó una decisión que sus colaboradores describen como definitiva. El desafuero sale en julio, con o sin negociación previa, con o sin que Alito encuentre una salida alternativa. Esa decisión tiene una razón política muy específica que va mucho más allá del caso de Alito, y es la razón que explica por qué Monreal, que durante meses fue uno de los que más insistía en la prudencia y en no mover el desafuero en momentos de alta tensión legislativa, ahora está del otro lado. La razón tiene que ver con 2027, y con lo que necesita Morena para llegar a esas elecciones en la posición más fuerte posible. Si Alito llega a 2027 como presidente del PRI, con el desafuero todavía pendiente, el partido puede usar ese proceso inconcluso como argumento de persecución política durante toda la campaña. Esa narrativa le da vida al PRI en un momento en que sin ese argumento el partido no tiene nada que ofrecer al electorado. Si Alito llega a 2027 sin fuero, con el proceso penal activo, el PRI no puede usar al propio Alito como candidato de ningún tipo ni como figura pública de campaña. El partido llega a las elecciones sin liderazgo nacional reconocible, sin estructura financiera real y con el registro nacional en riesgo por el umbral del 3%. La diferencia entre esos dos escenarios para Morena en 2027 es enorme, y Monreal lo entiende mejor que nadie. Por eso los 360 votos van a activarse en julio. No porque sea lo más urgente jurídicamente, sino porque es lo más conveniente políticamente para el partido que va a ganar las elecciones legislativas del año siguiente. Alito Moreno lo sabe,
Sus asesores se lo dijeron, y por eso el silencio, por eso la ausencia de declaraciones esta semana. Por eso el hombre que llenó cada micrófono disponible durante 4 años lleva días sin aparecer en los medios con una postura de fondo sobre lo que está pasando. El que no sabe callarse, aprendió a callarse justo cuando callar ya no sirve para nada. Pero la historia no termina en el silencio de Alito. Porque hay otra dimensión de lo que pasó esta semana que casi ningún medio conectó de esta forma. Y tiene que ver con lo que le pasa al PRI como institución cuando su presidente pierde el fuero. ¿Qué le ocurre al PRI como partido si Alito pierde el fuero en julio antes de las elecciones de 2027? El PRI tiene que demostrar en las elecciones legislativas de 2027 que obtiene al menos el 3% de la votación válida a nivel nacional. Ese es el umbral legal para mantener el registro como partido político ante el INE. Por debajo de ese umbral, el PRI desaparece como entidad política nacional. Sin financiamiento público, sin candidatos registrados, sin estructura legal para competir en elecciones futuras. Las encuestas actuales ponen al PRI entre el 5% y el 7% de intención de voto a nivel nacional en un escenario sin proceso penal activo contra su dirigente. Con proceso penal activo, los escenarios proyectados por las firmas de investigación que siguen el caso están por debajo del 4% y en algunos casos por debajo del 3%. Eso significa que el desafuero en julio no solo afecta a Alito Moreno como individuo, afecta la viabilidad del PRI como partido. Y hay un elemento más que ningún analista ha combinado en un mismo análisis. El PAN de Jorge Romero rechazó la alianza con el PRI esta semana precisamente porque los sondeos internos del PAN muestran que asociarse con un partido cuyo dirigente enfrenta proceso penal les cuesta votos propios. Si el PAN calcula que el PRI va a perder el registro en 2027, no tiene ningún incentivo para cargar ese peso. Vale mucho más llegar solo a esas elecciones que llegar como carga de un partido que puede desaparecer. Esa es la lógica que hace inevitable lo que viene. Monreal con 360 votos. Hugo Eric Flores con el dictamen listo, el PAN mirando hacia otro lado y julio como fecha límite que ya no se mueve. Recuerda que al final de este video te explicamos el dato específico sobre cómo funciona la activación de los 360 votos en el Pleno y qué ocurre exactamente en las horas previas a esa votación. Porque ahí está la parte que nadie te contó todavía. Hay algo más que vale la pena desarrollar antes de llegar al final. Algo sobre el historial de Alito con los plazos. ¿Cuántas veces antes parecía que el desafuero era inminente y Alito lo sobrevivió? ¿Qué fue diferente en cada ocasión? La primera solicitud de desafuero llegó en agosto de 2022, desde la Fiscalía de Campeche. Alito la sobrevivió porque el expediente tenía errores de forma. Lo identificaba como diputado cuando ya era senador. La sección instructora la rechazó. Alito salió a decir que ganó, y técnicamente, ese día, tenía razón. La segunda solicitud llegó en julio de 2025, corregida, con 5 carpetas, 17 implicados y sin los errores de la primera. Esa solicitud lleva casi un año en la sección instructora. Y esta semana, el presidente de esa sección dijo que el dictamen ya está listo y que la intención es sacarlo en julio. La diferencia entre 2022 y 2025 no es solo el expediente más sólido. Es que en 2022, Alito todavía tenía aliados que podían frenarlo. El PAN votaba con él en bloque cuando era necesario. Algunos diputados de Movimiento Ciudadano mantenían cierta neutralidad, y la relación entre el PRI y Morena tenía momentos de coexistencia que permitían ciertos intercambios. En 2025, el PAN se fue. Movimiento Ciudadano construyó su propia identidad separada. Los intercambios entre el PRI y Morena se agotaron cuando el PRI dejó de tener votos que le interesaran a nadie. Alito sobrevivió 2022 porque tenía recursos. En 2026 llegó a julio sin ninguno. Y hay un último elemento de esta historia que conecta todo lo anterior con lo que ocurre ahora mismo en la política mexicana. Un elemento que pocas personas están mirando porque están demasiado concentradas en el caso de Alito. ¿Qué pasa con los demás procesos de alto perfil si el desafuero de Alito prospera en julio? El desafuero de Alito Moreno no es el único caso de alto perfil que la FGR y las fiscalías estatales tienen activo. Maru Campos tiene su proceso por el narcolaboratorio en Chihuahua. Rocha Moya en Sinaloa enfrenta investigaciones desde Estados Unidos y desde México. Hay gobernadores y exgobernadores de distintos partidos con carpetas abiertas en distintas etapas. Cada uno de esos casos mira el desafuero de Alito como un indicador,
Si el proceso llega al Pleno y los 360 votos se activan, el mensaje que reciben todos los demás investigados es claro: el sistema ya no protege a nadie con la misma facilidad de antes. La señal institucional que manda un desafuero exitoso en julio es que los recursos legales, los amparos, las negociaciones políticas, los intercambios de votos, tienen un límite que esta vez ya se alcanzó. Eso es lo que Monreal entendió antes que nadie. Y es la razón por la que, según fuentes cercanas al proceso legislativo, tomó la decisión de que los 360 votos se activan en julio con o sin negociación previa. Alito Moreno fue a Washington a buscar el apoyo que ya no tenía en México. Llegó sin aliados al regreso. Y los 360 votos que lo esperaban en la Cámara cuando volvió no se movieron un milímetro por el viaje. Eso es lo que significa quedarse solo en política. Los números no esperan. Los calendarios no negocian. Y julio no va a cambiar de fecha porque Alito no encuentre otro aliado que le compre tiempo. Y hay un detalle final de esta semana que conviene señalar antes del cierre. Un detalle pequeño que en otro contexto pasaría desapercibido, pero que esta semana tiene un significado específico. Cuando Jorge Romero del PAN anunció que no harían alianza con partidos investigados, no se lo dijo a Alito en una llamada privada. Lo dijo en conferencia de prensa, delante de cámaras, con micrófonos, para que quedara registrado. Eso es algo que los políticos hacen cuando quieren que el mensaje llegue a más de un destinatario. El PAN no solo le estaba diciendo a Alito que no cuente con ellos. Le estaba diciendo a Morena, al electorado, a la sección instructora, a los medios y a los demás partidos de oposición que el PAN ya tomó posición antes de que llegara la votación. Cuando un partido anuncia su postura públicamente antes de que exista la votación, está blindando su decisión contra cualquier presión de último minuto. Está construyendo el registro público que le permitirá decir después: nosotros lo dijimos desde antes. Eso tiene consecuencias directas para el proceso del desafuero. Porque si el PAN ya anunció públicamente que no va a defender a un partido investigado, sus diputados en la Cámara ya saben cómo tienen que votar cuando llegue el momento. Algunos se abstendrán, ninguno va a jugarse su carrera política por Alito Moreno en julio de 2026. Eso significa que los 360 votos de Morena y sus aliados llegan a esa votación sin resistencia real del lado contrario. Y julio ya está aquí. Y eso es exactamente lo que nadie le había dicho a Alito Moreno de esta forma en 4 años. Que el momento en que todos los factores convergieran al mismo tiempo llegaría, que los aliados tienen límites, que los calendarios legislativos no esperan a que los expedientes se enfríen, y que cuando el PAN anuncia en conferencia de prensa que ya no está, los 360 votos que estaban esperando del otro lado dejan de ser una amenaza abstracta para convertirse en el conteo regresivo más concreto de su carrera política. Semanas, no meses, semanas.